Damas y caballeros, cordial saludo. Arquistas, constructores, bigots del mañana, como han estado historia de Bogotá. Otra, otra, otra vez esta ciudad nos enamora. ¿Con cuáles temas a tratar? Que conocemos la fundación en el centro oriental. ¿Qué parques podemos encontrar en la parte central, en la parte oriental? ¿Dónde están los cerros orientales? ¿Dónde están las ermitas? ¿Dónde están las ermitas de Monserrate y todo esto? Ahí hay zonas importantes. ¿No ves que son cerros orientales donde hay bosques? Sin embargo, el parque número 1 con ustedes, el Parque Nacional Enrique Olaya. El Parque Nacional Enrique Olaya, el Quique Olaya, ¿se encuentra ubicado en los cerros orientales, sí o no? Pues está sobre la séptima. En el nororiente de la localidad de Santa Fe. Entonces no estamos hablando de la Cundina, no estamos hablando de la Candelaria, estamos hablando de la localidad de Santa Fe. Se ubica en la carrera séptima y en el costado meridional de la Universidad Javeriana. En la Facultad de Ingeniería, muchachos, también de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Estamos hablando de los límites del parque. Mira que es una dirección como cuál, como la calle 35 con tercera. Entonces me estás diciendo que va desde la séptima para arriba, sube hasta la tercera. Sí, y cierran a las 6 de la tarde. Y ahí vas a encontrar unas cosas muy llamativas, unos centros culturales por ahí. Hay unas construcciones que nos encantan, tienen unas formas llamativas, muchachos. Yo me acuerdo. Ah, bueno. ¿Qué con este parque? ¿Por qué se viene a llamar como el Quique Olaya, Enrique Olaya? ¿Por qué? ¿Quién viene a ser Enrique Olaya para que se ponga el nombre de parque? Pues mira que tenemos a un periodista, abogado, diplomático, político. ¿Sí? El chino era entonces todo eso. Un periodista, abogado, diplomático, político del Partido Liberal. Representantes tenemos del Partido Liberal, sí, Enrique Olaya Herrera. Representantes del Partido Conservador, también tenemos nombres, pero después nos ocupamos de ellos. Primero con el Partido Liberal y el señor Enrique Alfredo Olaya Herrera. ¡Vamos! Entonces, con este periodista, abogado, político, que fue presidente de Colombia, mira que se merecía su parque nacional, ¿no? Es que fue presidente en los años 30, en los años 30, del 30 al 34, siendo el primer liberal en ocupar un cargo de larga estadía de parte de los conservadores en el poder, de parte por culpa de esa hegemonía conservadora. Entonces, gracias a esa hegemonía, vino a sobresalir más un personaje de los liberales. ¿Me puedes hablar un poquito de lo que es un partido liberal? ¿Por qué se llaman así? ¿Qué es eso? En Colombia tenemos entonces el Partido Liberal. Es el partido político más antiguo de Colombia. Dicen que es el más antiguo, muchachos. Pero actualmente es el sexto partido vigente más largo del mundo, más longevo. Sí sé que es el más antiguo, pero que actualmente viene a ser el sexto más longevo del mundo. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que hay una importancia. Que fue el primero, el más importante en Colombia. Listo, el más antiguo, listo. Pero que ya le hayan dicho que es el sexto más longevo del mundo. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué viene a ser esto? ¿Por qué ocurren estas cosas? Pues mira que fue fundado. El Día de los Liberales es el día 16 de julio del 1848. Se parece como a los años más significativos de Bogotá. En el año 1848, el señor José Ezequiel Rojas, gracias José Ezequiel Rojas,
¿Quién fundó el Partido Liberal Colombiano? Y tenía que ser rojo. En el manifiesto que se ha conocido como la razón de mi voto, esa razón de su voto, gracias a este señor José Ezequiel Rojas, ¿vinieron a pintar de rojo el Partido Liberal o qué? Me estás diciendo un chiste tan... ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién es José Ezequiel Rojas y por qué vino a existir un partido político llamado Liberal? Sí, es que nadie lo conoce, José Ezequiel. ¿Quién te conoce? La familia Rojas, la familia Ramírez. Pues resulta que es un candidato presidencial, apoyando al candidato presidencial José Hilario López. Entonces tenemos que José Ezequiel Rojas vino a apoyar a quién, nada más y nada menos que a otro candidato presidencial que se llama José Hilario López, siendo este un candidato militar y político, presidente de la Nueva Granada. Mirá que en el 1849, ¿cómo se iba a estar llamando la República? La República de la Nueva Granada. En el 1849, no se llamaba República de Colombia. Entonces viene la República de la Nueva Granada con ustedes, pero después vendría a llamarse República de Colombia. Sí, pero antes, República de la Nueva Granada en el 1849. Interesante. 1849 nos llamaríamos República de la Nueva Granada. Hasta el 53 estaría entonces José Hilario López. Entonces me estás queriendo marcar el camino de la nueva República de Colombia con los liberales que se querían hacer a la idea de libertar, ¿sí?, de la colonia china, del tema de la colonia china, de la esclavitud, muchachos. Aparece esta idea de la tendencia liberal clásica. Es un concepto usado en las ideas políticas. Mira que viene desde el siglo XVII. En serio, 1600. En el siglo XVIII, 1700. Que vienen al contrario del poder absoluto, de la monarquía española o de la monarquía o del Estado, opuestos a los privilegios legales de los aristócratas. Mira que la historia de los liberales, del liberalismo, también entonces nos lleva hasta dónde, a ver los imperios de la ley, las ideas del liberal, del John Locke, de Montesquieu, influyeron tanto en la revolución como la revolución de Estados Unidos, como la revolución de Francia. Hasta allí nos estamos yendo, que en el siglo XIX, ¿qué pasaba? La libertad del poder del Estado, la libertad, como una respuesta a esa revolución industrial. Entonces, tenemos en Colombia a los liberales. ¿Cómo no iban a ser los más históricos del mundo? Bueno, muy bien, me gusta. ¿Y quién es el presidente en Colombia del Partido Liberal? César Gaviria. De los Amper, no, de las Gaviria. César Gaviria Trujillo es un político. Fue el número 36 de los presidentes en Colombia. En el año 90, el presidente número 36. Hoy actualmente presidente del Partido Liberal. ¿Listo? Entonces, ¿qué más tenemos? ¿Será que es importante hablar de un candidato como César Gaviria dentro de la historia de Colombia? Bueno, dentro de la historia, gracias al fundador José Ezequiel Rojas. Que recordemos los nombres, por favor, es que se nos olvidan los nombres. José Ezequiel Rojas. Pues mira que esto en el año 1873. Murió en el año 1873. ¿Sí? Fue el fundador del Partido Liberal. Listo. Participó en la conspiración contra Simón Bolívar. Mira, aquí iba de lleno contra Simón Bolívar este pisco. Intentó regresar en los años 1830, pero la dictadura de Rafael Urdaneta se lo impide a este José Ezequiel Rojas. Mira que tranquilamente participó contra la conspiración que se hizo contra Simón Bolívar.
¿Qué vamos a hacer con este Ezequiel, que además era fundador del Partido Liberal, que acechó a Simón Bolívar de entrada? ¿Qué te están queriendo decir entonces los de la izquierda y los de la derecha? Si este José Ezequiel Rojas es fundador del Partido Liberal y acecha, tranquilamente conspira contra Simón Bolívar, eso es lo que dice. Y que luego había una dictadura y le impidieron volver. En consecuencia, ¿cuál es esa representación que se está haciendo? Pues que fue desterrado. Llegó entonces el pisco, fue atendido en Francia, conoció al señor Jean Say, un famoso ideólogo. Se fue a vivir a Francia y listo. ¿Regresa a Colombia, sí o no? Pues sí, regresa a Colombia buscando esas fórmulas teóricas económicas. ¿Basadas en quién? ¿En quiénes están basando esas teorías económicas? En el liberalismo de Bentham. Sí, y también un poco de catolicismo. Y llegaron entonces a formular en el siglo XIX una explicación racional de los agentes del mercado. Actualmente, muchachos, ¿sabes lo que es el liberalismo de Bentham? Tráeme a Bentham. Los agentes del mercado son conocidos como una teoría de elección racional. Teoría de elección racional. Explican las leyes del mercado, ¿sí? Y en paralelo con el catolicismo. Su legado aún así fue desconocido, porque los conservadores estaban ocupando el poder político. Entonces sus teorías no eran posibles. Se inicia un proyecto, la regeneración, gracias al señor Rafael Núñez. La regeneración con ustedes. O sea que el Rafael Núñez es otro candidato del Partido Liberal. ¿Me estás queriendo decir eso? Sí, bueno. Mira que quiero conectar un prócer importante. General Francisco de Paula Santander. ¿Qué pasa con él? Vamos allá. Resulta que en el año 1827, la Universidad Central de Bogotá, ¿sí? La Universidad Nacional, la que antes se llamaba Universidad Central de Bogotá, pasó de llamarse Universidad Central de Bogotá a llamarse Universidad Nacional de Colombia. Bueno, algo hay ahí. Antes Universidad Central de Bogotá, luego Universidad Nacional de Colombia. Esto en el año 1827. En el año 1828. Sí. Mira qué pasaría. El señor Vicente Azuero sería alguien importante, un conductor importante en un periódico. Entonces los periódicos de entonces, muchachos, dedicó su vida a la docencia. Gracias, Vicente Azuero. Destacó entonces las ideas progresistas. Mira, que se van entonces por las ideas progresistas de Francisco de Paula Santander, muchachos. En el 1828, ideas progresistas de Francisco de Paula. ¿Será que Paula es la mamá de Francisco de la mamá? ¿Cómo se llama? Francisco. ¿Cómo se llama la mamá? Es Paula. Póngale Francisco de Paula Santander. Entonces, Francisco José de Paula fue un militar y político colombiano célebre en la participación de los procesos de independencia. O sea, ideas progresistas que hablan de independencia. Ya entiendes el ideal del liberalismo. Ideas progresistas, Francisco José de Paula Santander, célebre, participación activa, luchaba junto a Simón Bolívar, muchachos. Pero luchaba junto a Simón Bolívar. Pero entonces, ¿por qué entonces este otro candidato se iba de lleno conspiraría contra Simón Bolívar, Ezequiel Rojas? Mientras acechaba, mientras se iba en contra de Simón Bolívar. Pues mira que estaba apoyando a Francisco de Paula Santander con sus ideas de progreso. Tenemos entonces a este señor docente de la Universidad, Vicente Azuero, que en el 1844, se convirtió en un ideólogo del liberalismo. Estaban apoyando el liberalismo. En el 1848, en sus periódicos, mira que llamaron una vez al Ezequiel Rojas: Ezequiel, vení, publicanos un artículo que se llame La razón de mi voto. Es que iba a ser importante este candidato.
su candidatura presidencial, José Hilario López. Bueno, entonces que José Hilario López, que ideario del Partido Liberal con José Hilario López, sí se puede. El año siguiente entonces López se eligió presidente. Gracias Ezequiel por José Hilario López, presidente. Entonces López es elegido presidente y nombra a este Rojas, Ezequiel Rojas, como ministro de Hacienda. ¿Qué pasaría en el 1850? En el 1850 fue encargado de hacer negocios con Francia. Con Francia, Inglaterra, la Santa Sede desde el 1850 y el 1857. Este Rafael pues se iba a hacer relaciones con Francia y Inglaterra y la Santa Sede. A su regreso, pues su radicalismo liberal lo llevaba a hacer parlamentos muy académico, muy periodístico. En el 1867 fue elegido el primer rector de la Universidad Nacional, Rafael. Nadie te conocía, pero después todos te conocieron como Ezequiel Rojas. Entonces, primero rector de la Universidad Nacional en el año 1867. Luego, en el 1870 vino a ser el senador. Presidente del Senado vino a ser también. En el 1870, presidente del Senado. Mira que Rojas murió en el 1873. Y está sepultado en el cementerio central, cualquiera interesado que quiera ir a ver. Durante su funeral, el expresidente José María Rojas, apellido Rojas, y José María Rojas, ¿quién vendría a ser entonces quién? Pues fue un abogado diplomático y periodista. La República debe su independencia a los próceres, diría José María Rojas, hablando de este chino Ezequiel Rojas. La República debe su independencia a los próceres, pero a vos os debemos más. Os debe su libertad y su derecho por vuestro dilatado magisterio de la enseñanza de las verdaderas doctrinas liberales. Entonces le aplauden la enseñanza de la doctrina liberal, que habéis confirmado y sellado con vuestra muerte, muerte del justo, del sabio honrado, del gran filósofo, de convicciones profundas, ingenuas y quebrantables. Así tenían entonces al fundador del movimiento liberal, Ezequiel Rojas. Muchas gracias, muchachos. Tenemos entonces ideas progresistas. También la oposición llamada los conservadores. Comienzos del siglo XX. ¿Qué pasa? Comienzos del siglo XX. Liberales, conservadores. Por una parte, conocemos la historia. Por otra parte, necesitamos investigar. El partido fue fundado o instituido en el año 1849 por el señor Mariano Ospina Rodríguez. Bueno, Mariano Ospina en el 1849 con ustedes. Entonces, dice que el liberal más antiguo. Fíjese que el Partido Liberal más antiguo tiene una doctrina liberal. Pues mira, desde el 1848 vino a ser importante, 1848. Pero mira que igual este partido conservador nos sorprende porque está en el 1849 de Mariano Ospina. 1849, entonces los años parece que no son diferencia, están de lleno al mismo tiempo, casi que es al mismo tiempo porque es 1848 y 1849. Los conservadores con el señor Mariano Ospina y José Eusebio Caro inicialmente fundaron con el objetivo de proteger tradiciones religiosas también y promover políticas de protección económica, proteccionismos económicos. Esto pensando también dirigirse a las poblaciones menos favorecidas como artesanos o también para las edificaciones del Estado con intervención en oposición al Estado liberal. Sin embargo, se hablaba también de grandes hegemonías, muchachos, del Partido Conservador.
Entonces, el Partido Conservador con ustedes, 1849. Si quieres hablar de los conservadores, tendrías que hablar de Mariano Ospina. Imagínate un educador, periodista, político, pero Mariano Ospina era empresario. Los conservadores tenían un gran candidato empresario. Es considerado como uno de los hombres de negocios más importantes de toda Antioquia. Imagínate un paisa, Mariano Ospina María. Pues este era político, empresario. Porque sí, hombre, más importante de Antioquia. ¿Y por qué no decir de todo Cundinamarca? También Mariano Ospina entonces. Con José Eusebio Caro, un poeta neogranadino. Entonces imagínate al neogranadino o al español con un paisa. El poeta y el paisa. También fue ideólogo también del Partido Conservador. Digamos que estas son las cabezas del Partido Conservador. Inicialmente fue fundado tras estas tradiciones, pero que junto con el Partido Liberal y el Partido Conservador dominó el escenario político en Colombia desde el 1848. Mira que casi hasta el 2002. Mira que estaban ahí de lleno desde el 1848 hasta el 2002. Casi 150 años. 150 años de conflicto o de contienda. Sí, te van a hablar, mira, en Colombia, 150 años de contienda Partido Liberal Conservador. Chaca, 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 chaca. Que asciende a qué? Al poder, al disidente liberal con pensamiento Álvaro Uribe Vélez. Desde el 2002. Se puede hablar de Álvaro Uribe Vélez desde el 2002. Bueno, ambos partidos entonces establecen el Frente Nacional. Si hay épocas. Después de estas pesadillas de Gustavo Rojas Pinilla, entonces 16 años de, ya sabemos, ¿no? Frente Nacional desde el año 58 hasta el año 74. Listo. Sin opción entonces tendrían que repartirse el gobierno aquí, allá, se repartían. Su opción como tercera fuerza política, pues le llegó gracias al pacto bipartidista. Entonces, ¿qué pasa cuando se hace un pacto bipartidista? El periodo de la violencia comenzó, el conflicto armado en Colombia. ¿En serio? Llegan fenómenos como pacto bipartidista, llegan fenómenos como violencia. Durante este tiempo se vinculan los paramilitares al ambiente, ¿sí?, de la violencia. Se denominaban las chulavitas. A su vez los partidos, ¿sí?, el partido fue blanco de ataques de guerrillas. Liberales dicen, metámosle guerrillas liberales a la vaina. Guerrillas liberales. ¿Por qué? Guerrillas marxistas. Durante el conflicto, guerrillas marxistas. Entonces, en los años 90, el partido abandonó su posición del proteccionismo, justo cuando estaba Gaviria, abandonan una posición proteccionista, económica. Asumen entonces políticas de apertura de mercados. Abandonan el proteccionismo económico para entonces solamente hacer políticas de mercados, lo cual les lleva a la crisis bipartidista. ¿Cómo van a abandonar el tema de proteccionismo económico? No lo sabemos. Sin embargo, el Partido Conservador es el quinto partido más representativo en el Congreso. Reciben el apoyo de la candidatura de Juan Manuel Santos y de Óscar Iván Zuluaga y de Iván Duque. Algunas de las figuras históricas del partido han sido, obvio, Mariano Ospina, claro que sí, Manuel María Mayarino, bueno, José Eusebio Caro, bueno, Miguel Antonio Caro, bueno, Julio Arboleda, Sergio Arboleda, sí, José Manuel Marroquín, Rafael Reyes, Marco Fidel Suárez, Pedro Nelo Ospina, Mariano Ospina, Laureano Gómez, Guillermo León Valencia, Misael Pastrana, Belisario Betancourt, Andrés Pastrana Arango, Álvaro Gómez Hurtado. Históricamente el partido ha sido tradicionalmente fuerte, más que todo en Antioquia, muchachos. Los conservadores son de Antioquia. Yo no sabía. Pues parece que los conservadores vienen de Antioquia, de la parte de Boyacá también, de la parte del Caldas, del Nariño,
y del Valle. Regiones, son regionalismos, muchachos. Muy bien, buen análisis cuando dices regiones. Región de Nariño, región de Caldas, región de Boyacá. Entonces háblame del histórico que durante la presidencia de Santander, Francisco de Paula Santander, sí, en el 1832, se formó un partido retrógrado. ¿Por qué van a decir eso? Que aspiraba a retrotraer la que conspirarían una sociedad colonial. Por cuanto tomaron el nombre de retrógrados, ¿por qué? Porque agrupaban grupos que se oponían a la revolución liberal. Necesitamos un partido que se oponga a la revolución liberal. Inicialmente en la independencia de la república. Después de la libertad, de los derechos, de la igualdad. Es que se iban a oponer a la revolución liberal. Sí, esto en la época de la sociedad colonial, entonces 1837, muchachos. Partido retrógrado porque se iba a oponer. Se unió a una facción anti-Santander del Partido Progresista y forma el Partido Liberal. Apoyaron la candidatura a la presidencia del señor José Ignacio Márquez. Pero es que era época de República de Nueva Granada. Para suceder entonces a Francisco de Paula Santander, tendrían como candidato a José Ignacio Márquez. Bueno, durante este gobierno entonces, la oposición del Partido Progresista o Liberal por Santander en el Congreso. ¿Veían entonces a Santander en el Congreso? Sí, en épocas de República de Nueva Granada estaba entonces, imaginémonos épocas de Nueva Granada, sí, en el Congreso Santander. Y llevaron a la unión a antiguos bolivarianos, a las reformas, y Santander en su gobierno, y vieron la guerra de los supremos, entonces habían guerras. Los ministeriales, bueno, Mariano Ospina, los José Eusebio Caro y Mariano Ospina, fueron los miembros más importantes del gobierno de este señor José Ignacio Márquez. José Ignacio Márquez con Mariano Ospina y José Eusebio Caro, pues se hacen notar, y entonces el general Herrán, y entonces en la Constitución del 1843 era la más importante para los conservadores de la historia. Aparece que la Constitución del 1843 sería importante porque estaría el señor Santander, Francisco de Pablo Santander, estaría en el Congreso y los conservadores con Mariano Ospina pues se harían notar en la Constitución del 1843. La administración de Tomás Cipriano Mosquera. Tomás Cipriano, decinos si eres de aquí o de allá, de dónde eres, adepto del Partido Liberal. Entonces era liberal el chino, no conservador como los anteriores, sino que entonces aparece importante, liberal, quien a pesar del apoyo se mostró conciliador. En la Constitución del 1843 estaría entonces Tomás Cipriano, sí, que se mostraba más que todo como un apoyo, se mostraba conciliador con los progresistas, sus adversarios en la guerra. Era un chino conservador, era un chino conciliador con sus adversarios, que causó el repulso del ministerio. Se dividieron entonces como partidos entre moderados y se unieron también. Tomás Cipriano Mosquera se une a los detractores. Mira que entonces tenemos a un detractor aquí con ustedes, Tomás Cipriano Mosquera, el detractor que después rechazaron cualquier conciliación. Ante la fundación del nuevo Partido Liberal por los antiguos progresistas. Tenemos que en el 1849 uno de los detractores no solamente era Mosquera, sino también Ospina Rodríguez, José Eusebio Caro, formaron el Partido Conservador. En el 1849 dicen que se vuelven otra vez a formar Partido Conservador. En el 1849 con el señor detractor Tomás Cipriano Mosquera, Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro. Partido Conservador, sí, en el 1849 otra vez. Se vuelven a agrupar, muchachos, opuestos
al liberal Mosquera, las autoridades de la Iglesia Católica, bueno, muchas importantes, terratenientes. Entonces las autoridades de la Iglesia Católica en el Congreso, imagínate. En el periódico entonces La Civilización del 49, Ospina, el señor Ospina Rodríguez y Caro publicaron el programa conservador, que se reunieron en el Partido Conservador en el 1849 nuevamente, y se publica un programa en la plataforma ideológica del nuevo partido, el conservador. El nuevo partido con ustedes. Entonces es la estrategia. 150 años en contienda, listo. Pero en el 1849, entonces, como se estaban reagrupando, iban a llamar al Partido Conservador como el nuevo partido, plataforma ideológica del nuevo partido, como un nuevo partido que se estaba formando. ¿Cómo es esto? ¿Estrategias? ¿Me quieres hablar de Rafael Núñez o todavía no? Es que resulta que cuando te hablan de la Constitución del 43, resulta que no es la única, después vienen otras constituciones, muchachos. Tal vez en el año 1863, el Partido Liberal crea una nueva constitución. La Constitución del Río Negro. Sí, Río Negro, cerca de la Sabana. ¿Y por qué Río Negro tan importante? Municipio de Antioquia. Está localizado en el Valle de San Nicolás, en el altiplano del oriente, en el altiplano oriental de la ciudad. Río Negro. Entonces, Constitución del Río Negro, ubicado en el departamento de Antioquia, sí, ubicado en el altiplano oriental. ¿Y qué pasa con esa Constitución del Río Negro del 63? No del 43, sino del 63. Pues fue opuesta al Partido Conservador. Una constitución opuesta por el Partido Conservador. Opuesta por el Partido Conservador. Entonces el país estaba inestable. Pérdidas de poder de la Iglesia. El aislamiento de los conservadores. La educación controlada por la mano de los liberales. Entonces, la educación de la Iglesia, no, la educación luchada por los liberales. Todo esto repercute en 4 guerras civiles y conflictos locales, muchachos. 1876, el partido político liberal con Rafael Núñez, los liberales, ya no con Mosquera. O sea, 43, Mosquera. 63, Rafael Núñez. Entonces estos son personajes de Constitución 43, Mosquera, Tomás Cipriano Mosquera, liberal. Constitución del 63 de Río Negro. Entonces tenemos al señor Rafael Núñez, liberal. Interesante. Fue vendido, entonces fue vencido, mentiras. Este liberal Rafael Núñez fue un líder, Rafael Núñez, y el Partido Liberal estaba a cargo de la presidencia de Aquileo Parra, a través de una serie de actuaciones. Los liberales, ¿qué pasa? Pues mira, con los votos del Caribe, pues mira, estaban buscando votos en el Caribe. Entonces Rafael Núñez, el liberal, se expuso como la solución. Yo soy la solución para los liberales y conservadores independientes. Entonces también mantiene una oposición al sistema federal que venía desde la Constitución del Río Negro del 63. Entonces estaban los liberales haciéndose oposición a lo que había sido la Constitución del 63. Entonces se hacen nuevos líderes al oponerse a lo que era la Constitución del 63. Núñez era un representante del Estado soberano de Panamá en la redacción de la Constitución del 63. Y mira que en la Constitución del 63 Núñez era uno de los que estaba en la redacción. Fue el único que se opone. Luego fue candidato por el Partido Liberal en la presidencia de 1880 y ganó la elección. Entonces Rafael Núñez, Partido Liberal, en el 1880 gana su elección, gana su premio.
Ah, bueno, y en el 84 fue reelegido con el apoyo. Mira cómo se ayudan entre liberales y conservadores. No, que los conservadores le ayudaron a ser reelegido. Con el apoyo de los conservadores pudo ser reelegido. ¿Quién iba a pensarlo? Que buscan una reelección. Lo apoyan precisamente el Partido Conservador. ¿Conservan sí o no entonces una regeneración en la Constitución? Es que buscaban ser oposición a lo que era la Constitución del 63. Luego buscan su reelección y encuentran el apoyo en sus adversarios. Se funda así la moderna República de Colombia. Con ustedes, un gobierno centralista y proteccionista y un sistema educativo manejado por la Iglesia, ya no por los liberales, sino por la Iglesia. Que la parte educativa me la encarrilan con la Iglesia católica, dirían ellos. Entonces, en los años 30, ya estamos, no, esto era 1884, muchachos, antes del 1900. Antes de 1900 estaba entonces el tema que la Iglesia se maneja en la educación. ¿Qué pasaba con la hegemonía conservadora antes de que vinieran los grandes próceres liberales? Tras los eventos de la regeneración, el Partido Conservador se mantuvo en el gobierno hasta el 1930. Mirá, la hegemonía conservadora fue hasta los años 30. Durante esta época de los años 30, hasta los años 30, hubo un periodo de la separación de Panamá, aunque el país fue pacífico, ¿sí? Hubieron dos episodios violentos en este periodo, llamados Guerra de Mil Días, llamados Masacre de Bananeras. Durante la hegemonía del Partido Conservador, ¿quién creó el Banco de la República, muchachos? ¡Ja! Partido Conservador, muchachos. Partido Conservador creó el Banco de la República. Y un moderno sistema ferroviario. ¿Cuál partido político cree usted que creó el Banco de la República? Los conservadores. ¿Y por qué conservadores? Es que la parte educativa, la parte que es el sistema educativo y la Iglesia católica y todo esto, tenían que, entonces, se fundó en que el Partido Conservador creara un Banco de la República dedicada a la parte cultural. Un sistema ferroviario, sí, también. Sin embargo, hubieron clases obreras que también se sentían desprotegidos por ese gobierno conservador. Entonces empezaban a protagonizar apoyo en los liberales. Hasta que vino el señor Enrique Olaya Herrera y pues muy dedicado a sus labores como abogado, como gran banquero, entonces le dan su parque, tome su nombre en el parque. Luego viene la época de la violencia y está al mando el señor Mariano Ospina. Mira que Mariano Ospina era, empresario político, pero empresario, muchachos. Esa es la vaina, tenía que ser empresario. Y ganó entonces la presidencia debido a que existía una división en el Partido Liberal. División entre quién y quién, entre Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán. Finalmente quitan a Turbay, que no molesten a Jorge Eliezer Gaitán, quiten a Turbay, y entonces el partido viene Jorge Eliezer Gaitán, el caudillo liberal. ¿Tendría que llamarse caudillo liberal después de una hegemonía conservadora? ¿Tendría que ser un gran orador político después de que habían presidentes empresarios? ¿Tendría que llamarse un caudillo liberal después de una hegemonía conservadora de donde los presidentes eran empresarios? Caudillo liberal fue llamado, un jurista fue llamado, un orador, miembro del Partido Liberal de Colombia. Con Jorge Eliezer Gaitán entonces se van a identificar, van a hacer que todo se revuelque y aparezca en el 1948, el 9 de abril, el gaitanazo, el 9 de abril, muchachos, las violencias, muchachos.
9 de abril de 1948. ¿Qué pasó? Tras el homicidio, que algunos dicen que fue en la calle Real. Sí, ahí al lado chino, ahí al lado, ahí diagonal al Museo del Oro. Ahí está puesta una piedra en su nombre. El periodo conocido como la violencia, el Partido Liberal formaron guerrillas. Entonces mira que lo iban a llamar caudillo liberal. Y en la época de las violencias iban a decir que los liberales formarían guerrillas. Serían atascados por fuerzas paramilitares, sin embargo, del conservador. O sea que me está diciendo que los liberales van por las guerrillas, los conservadores por los paramilitares. Y entonces que empatan. Mira que el Partido Liberal boicotea la elección en el año 50 del conservador Laureano Gómez. Ajá, sí, lo boicotean. Se convierte entonces el líder de la facción en un partido, mientras que Laureano Ospina forma una facción moderada al margen con los amigos radicales del Partido Liberal. Digamos que Laureano Gómez fue un presidente conservador muy radical. Sería conservador muy radical. Por lo que también habían ejemplos de, de consejeros, no, como de representantes muy radicales en lo liberal, también en lo conservador. Bueno. Cuando ya hay esos casos de muy radicales en el liberal, en el conservador, cuando ya hay guerrillas y también hay paramilitares, entonces se empatan. Del 53 muchachos del golpe de estado del general Rojas Pinilla, ¿y el Rojas Pinilla por dónde va? ¿A quién acompañaba Rojas Pinilla? ¿Partido Liberal o Partido Conservador? Pues Gustavo Rojas Pinilla es de los Rojas. ¿Acaso vendría de la familia de los Rojas? Pues digamos que Gustavo Rojas Pinilla, militar, ingeniero civil político, durante su política, en su carrera, fue apodado el Gurropín, debido a las primeras sílabas de su nombre, Gurropín. Fue presidente de Colombia tras el golpe de estado, que le daría al titular conservador Laureano Gómez el facto de presidente. En el 53 al 57. Del 53 al 57 con ustedes, Gurropín, Gustavo Rojas Pinilla. Su mandato se caracterizó por trabajos de infraestructura, muchachos. Obras como el aeropuerto del Dorado, muchachos. Hospital Militar Central, calle 26. Centro Administrativo Local. Secretarías nacionales de asistencia social. Además, algunas concesiones. Durante el gobierno, el proceso de despolitización de la Policía Nacional. Entonces ¿qué pasaba con la Policía Nacional? Sufre un proceso de despolitización. Y llega con usted la televisión. Mira todo lo que ocurre en esta época. Y tenían al mando al chino Gustavo Rojas Pinilla. Viene la televisión. Despolitizan la policía. ¿Sí? Llega y entonces la segunda etapa de la violencia. En el año 54 hasta el 57, bueno, hay un mandato, el derecho al sufragio femenino, dicen ellos. ¿Cómo es eso de un sufragio? El voto femenino. Vamos a votar, chicas, con el sufragio femenino. Sufragio. Se desempeñan cargos públicos de parte de las mujeres, por las mujeres. Luchas históricas de sufragios. Sufragismos. ¿Sí? También se prohíbe el porte legal de armas. Se prohíbe el porte legal de armas, muchachos, en el 54. En el 57 se obliga a renunciar a la crisis social, ¿sí?, de las protestas. Se obliga a renunciar a la crisis social de las protestas, apoyadas por los líderes tradicionales.
conforman una junta militar. Una vez se restaura la democracia, se inician las persecuciones judiciales en su contra. Fue condenado por los hechos del gobierno y se le quitaron los derechos políticos. Y así entonces llegan los años 60, muchachos. Una política fundada, su propio partido político, la Alianza Nacional Popular, ya no es Partido Liberal o Conservador o qué, sino que ahora es la ANAPO, la Alianza Nacional Popular. Pero bueno, pero apoyaba más a los liberales o a los conservadores, muchachos. Lo que tienen que explicar es eso, muchachos. Que en el año 61 aparece y desaparece en el 98. En el 61 la ANAPO, una forma de recuperar la imagen del expresidente, era una forma de seguir al expresidente. En el 64, pues tras la que junto con eso era una revolución liberal, muchachos, se convierte en el partido opositor del gobierno. Esto es durante el Frente Nacional. Entonces, los liberales hacen un movimiento revolucionario en la estadía del Frente Nacional. Bueno. Liberales disidentes, sí. Sectores izquierdistas, sí. Socialistas moderados, sí. Pues el presidente Gustavo Rojas, de la ANAP, María Eugenia Rojas, fundado en el 61, disuelto en 2003, hablaba del nacionalismo de la izquierda, muchachos. Progresismo, movimientos de liberación, nacionalpopulismo. Y esto con los años 70, muchachos. ¿Sí entienden la conexión con los años 70? Alcanzan votos. Hay seguidores. De verdad son candidatos magistrales. O hay un activismo en los años 70. Y llega el señor Misael Pastrana. El entonces presidente Carlos Lleras Restrepo declaró que había un toque de queda. ¿Sí? En el cual fue declarado como ganador Pastrana. Misael Pastrana queda como ganador. Provocan denuncias en el departamento del Nariño. Vienen denuncias. Y en el 70, la ANAPO, varias figuras prominentes, me imagino que muy activos como fraudulentos. Entonces la acusación ha sido por la ANAPO a la mayoría de los partidos de oposición. Se han convertido en corrientes principales de política a partir del 2005 también, debido a la aparición gradual de una evaluación de pruebas y de memorias históricas. Este partido que nació conmigo, dice Gustavo Rojas Pinilla, no desaparecerá con mi muerte. Sabias palabras. En el año 70, Rojas Pinilla en el 71, en la plaza de Villa de Leyva, Boyacá, reunió a 100.000 personas para refrendar la constitución del tercer partido, llamaban ellos, tercer partido. Entonces la maravilla que en el año 70, justo en los años 70, tercer partido. Se presenta entonces la ideología y la política, la plataforma adecuada para un lenguaje radical y populista. Sí, que están todos preparados en las mejores universidades y vienen con la oratoria. Otra vez, la oratoria. Revolución popular, socialismo a la colombiana. Y bueno, vamos en los 70, muchachos. Pero esta historia es muy, no sé si contarla, muchachos. Bueno, contémosla. En el Congreso, en el año 70, 71, nos ayuda a consolidar una cohesión. Sí, ¿cuál? La del bipartidismo. En los años 70 se agudiza abiertamente la ruptura de estos dos partidos. Y estos, sumados a unos desencantos de votantes anapistas, los llaman a los de la ANAPO anapistas, con respecto a los canales electorales por el supuesto fraude. Entonces hablan de fraudes electorales, que conducen más y más a la crisis en el año 72. En cambio en el 73, ¿qué pasa? Con ustedes, los comuneros formaron parte de un grupo guerrillero. Los comuneros en el 73, claro que sí, bienvenidos, sigan. Aquí los del M19, muchachos. 73, los comuneros, los guerrilleros.
liberales o conservadores. Bueno, M19. En el 74 se da a conocer que el robo de la espada de Bolívar. Se atreven a robarle la espada al prócer de la independencia. Entra en escena entonces la lucha de la reacción de la ilegitimidad de las elecciones. Rechazan entonces el sistema político bipartidista como eje, conocido como Frente Nacional. Rechazan al Frente Nacional. Entonces, que el Frente Nacional, por aquí, no, un momento que vienen aquí los comuneros de los guerrilleros del M19, que ¿cómo así? Que rechazan al Frente Nacional. Conocido por la letra M, fue una organización, movimiento guerrillero urbano que sugiere también irregularidades presidenciales. En los años 70, bueno, está bien, vamos por ahí en los años 70, dieron al Frente Nacional y también aparece Misael Pastrana sobre Rojas Pinilla. Misael Pastrana sobre Rojas Pinilla, mira todo esto lo que trae. Tenemos que en el 71 entonces había una etapa del tercer partido, mirá, el ANAP, la tercera opción. Tuvo lugar votaciones en el 74. También en el 82 llega Belisario Betancourt. ¿Sí? Dicen, oh, gran hombre, el hombre fuerte, abogado, político, militante del Partido Conservador. Bueno, con él en el 82 llega el Partido Conservador, lo que ocasiona una división interna del partido. Lleva entonces a los militantes más izquierdistas a separarse, como lo fue Julio César Pernia, y que se vincula al Partido Comunista Colombiano, y posteriormente será el candidato, sí, presidencial de la Unión Nacional de Oposición. También en lo que se conoce como Movimiento Obrero, el MOAR, y crearon el Frente por la Unidad del Pueblo, o sea, no Frente Nacional, muchachos. Por un lado, Frente Nacional, por otra parte, la oposición con los del M19 y que forman el Frente por la Unidad del Pueblo. Movimiento Obrero, muchachos. Los del MOAR crean el Frente por la Unidad del Pueblo. Y bueno, los de la ANAPO socialistas que querían que se separen